en el conjunto de tanto de la hipertrofia como también incluso de la hiperplasia para que Ese es un tipo de adaptación. ¿Qué es adaptación celular? La adaptación celular se encarga de evitar llegar a una lesión reversible y irreversible de un tejido de un. ¿Qué es adaptación celular? ¿Sí? Ese fue el proceso de las células se adaptan de manera celular, que en este caso puede ser reversible o irreversible. Si es irreversible, puede llegar en este caso una apoptosis, una necrosis, en este caso por parte de la célula, y si es reversible, la célula puede llegar en este caso a otra vez volver a su estado natural. Bueno, por ahí. ¿Qué? Son cambios morfológicos, funcionales, fenotípicos que permiten a la célula adaptarse ante un estímulo que generalmente se conoce como el estresor, que lo lleva justamente a que adopte estos cambios para poder soportar. Para sobrevivir. Les hago un ejemplo. Ustedes tranquilamente pueden decir, por ejemplo, tal cosa me haces hacer que yo me dé cuenta que has entendido qué es adaptación. No quiero que me vengas a repetir lo que está ahí. O que le han apurado para intervenir, no. Ya les he dicho, tienes que demostrarme que lo has aplicado a una realidad. Les he dado varios ejemplos, podrías repetir esto, ¿no? Por ejemplo, del gallito, qué sé yo, tantas cosas. Ustedes en el momento que han hecho su resumen han podido crear otro tipo de ejemplos, porque eso es lo que sí quieren, ¿o no? Ya les he dicho, eminentemente teoría. Digo, ¿cuáles son los tipos de adaptación? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces yo te digo, por ejemplo, ¿qué tipos de adaptación, ¿no? ¿Qué tipos de adaptación se potencian para llegar a un mismo objetivo? Hipertrofia e hiperplasia, porque ambos van a terminar aumentando el volumen de la célula. No, el volumen del órgano. El volumen del órgano. Porque el volumen de la célula cuando aumenta se llama... Hipertrofia. Ya. ¿Te das cuenta? Entonces, exprésate correctamente. Tráiganse sillas, ¿eh? Ya está abierto. He esperado hasta la hora, es más, he empezado más tarde, ¿eh? Bien, entonces, hemos visto, ¿no? Que la adaptación, primero te pones acá en la célula, estás, ¿qué cosa? En homeostasis, tranquila, no pasa nada. Viene Fico y empieza a insultarme, agredirme, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué mierda, no? Bueno, lo escucho, soy callada, pero coge esto y me lo quiere tirar, ¿va? ¿No? Y finalmente logra tirármelo y ahí hay cosas punzocortantes que me van a producir una lesión. Cualquier cosa que tú me digas que yo me dé cuenta que has aplicado esto a la realidad, porque esa es la realidad, para mí tienes mérito. No vengas a repetir las cosas de memoria, no. Ya les he dicho acá, de memoria, no te va a ir a mal. Vamos a morir. Por ejemplo, mencióname los tipos de adaptación que son complementarias, pero que son directamente inversas. Miren la pregunta que les digo, ya que mala la doctora, pero solo tienes que saber escuchar y qué. Por ejemplo, la hipertrofia y la hiperplasia, que es el aumento. No, madre mía, directamente inversas. Con la atrofia. Nada, tú me has debido decir, doctora, hiperplasia versus atrofia. Listo. ¿Para qué te haces mundo? Enredas la lengua y tu cerebro no sabe qué contestar porque estoy segura que tienes la información, pero no la has procesado adecuadamente. Las preguntas en los exámenes en CIF, en AN, todo lo que sea, son así. Ya que son agarradas. No, porque te estoy demostrando que las preguntas son sutiles para que tienes que saber leer y entender lo que te pide. Nada más. Complicado no hay. ¿Listo? Ahora, si tenemos que hablar de adaptaciones celulares, ¿cuáles son las formas normales, regulares que se pueden dar? No los tipos de adaptación. Patológica y fisiológica. Perfecto. Y ese dicho, siempre utilicemos yo los brazos para todo, ¿no? Hay dos cosas, hay esto. Es fisiológico, es una adaptación fisiológica.
¿no es cierto? Y la otra es patológica. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿quién agarra, se para y me dice, a ver, doctora, yo le voy a explicar un tipo de adaptación con un ejemplo clínico? Simple. A ver. Fuerte. No te escucho. Más fuerte, mira, yo grito. Una persona entrena, comienza a tener músculos, genera daño y después la adaptación que tiene la célula de miocito es engrasarse para resistir el daño. El simple embarazo de, bueno, el embarazo de una mujer donde hay tanto hiperplasia como hipertrofia del músculo liso del útero. Muy bien. Otra vez, señorita, al fondo. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido la fractura y está molesto, el paciente no, o sea, su músculo no va a recibir estimulación. Entonces, con el tiempo, se reduce su tamaño, pero cuando se puede estimular, va a regresar a sus originales, tendría que ser una atrofia, pero ¿Patológica o fisiológica? Piensa. Piensa. Fisiológico es lo que sucede normalmente en tu organismo. Por ejemplo, ya viejito yo voy a tener una atrofia cerebral, ya tengo atrofia uterina, atrofia muscular por la vejez, ¿es fisiológico o no? Pero dices que ha tenido un accidente, que tiene una fractura. ¿Fisiológica o patológica? Entonces te debe quedar bien claro el concepto. Otra más que sea, a ver, vamos contigo. En hiperplasia, que es el aumento de células, por ejemplo, cuando hay un daño hepático, estas se regeneran, pues aumenta el número de células. Igual cuando hay un menor número en lo que es la médula ósea, puede provocarse el aumento de células, ya sea por las mismas células o por células madre. En este caso, de la médula ósea, esta regeneración se da por las células madre para poder aumentar el número de células. Por compensación. Entonces, exprésense, pero llévenlo más a una patología, por ejemplo. A ver, vamos. otro ejemplo puede ser Fuerte, que todos te quieren en un escuchar. paciente que es fumador, el cambio de epitelio de cilíndrico estamos metástasis. Pero ahí es un caso clínico. Sixto, ¿dónde estás? Sixto, ¿dónde te has sentado, Sixto? No, tú, párate y toma una foto de acá al fondo, para demostrarlas a las autoridades. Para. Ya, de cualquiera, escúchame. Lo que me has dicho está bien, pero completas, por ejemplo, ¿no? Una hiperplasia compensadora en lo que es el hígado, en una médula, ¿no es cierto? Por ejemplo, doctora, fulano de tal estaba trasladándose de Puno a Arequipa y tiene un accidente de tránsito. ¿Listo? Entonces, en ese accidente de tránsito, tiene una fractura expuesta, doctora. ¿Ok? Tiene una ruptura hepática. ¿Listo? ¿Qué sucede? Con todo esto lo operan y todo eso y ahí viene la compensación. Lleven siempre a una patología. Eso es lo que quiero que completen. Yo veo que todos tienen, digamos, el concepto general, pero tienes que hablarme de uno. Más bien un caso clínico. Correcto, ¿no? Vamos allá al fondo, a ver. Fuerte. Cuando las personas viven en la sierra tienen menos falta de oxígeno, por lo cual su cuerpo genera más. ¿Tienen menos falta de oxígeno? ¿Esa altura? Oxígeno y su cuerpo se adapta, por lo que genera más hemoglobina. Y estas personas suelen tener bastante más. O sea, tienen el nivel de hemoglobina más alto. Pero sin embargo es normal. Entonces, mira, y ahí jalemos a una cosa. Resulta que esa persona que me dices llega a Arequipa, porque tiene un familiar que ha sufrido un accidente, este que te digo, y tiene que donarle sangre. Y cuando le van a hacer el tamizaje, ¿no? Agarran y le dicen, usted tiene 18 hemoglobina, no puede donar. Es que él tiene que decir que viene de la sierra. ¿Te das cuenta? ¿Es importante o no? ¿Qué estamos utilizando? El interrogatorio correcto. No dices que vienes de la sierra, yo asumo que eres otro arequipeño igual que yo, ¿no? ¿Te das cuenta o no? Ahora, por ejemplo, viene el paciente por emergencia, ¿no? Pero tú lo ves con color medio plomizo, así medio un poco letárgico, pero ingresa, un poco de agitación al hablar, etcétera, etcétera, y le tomas pues las funciones vitales y está hipotenso. Y le dice, señor, usted está pálido. Sí, es que vamos a tener anemia. Así, pero sigues investigando, sacando la información que son
los datos importantes y la verdad es que yo soy paciente renal crónico. ¿Qué viene ahorita a tu cabeza? ¿Quién me explica? A tu cabeza. Fuerte. Está saliendo de una hemodiálisis. No, porque ha venido de emergencia, no hay. Lo que quiero que llegue a tu cabeza no es eso, sino la fisiología, la fisiopatología. Si te ha dicho que es un paciente que tiene insuficiencia renal crónica. ¿Qué? Vamos, usa la información que tienes. Bueno, doctora, ¿sabe qué cosa? Cuando he llevado fisiología y toda la cuestión, he aprendido que en el riñón se produce ¿qué cosa? La eritropoyetina. Y si mi riñón falla, ¿se va a producir la eritropoyetina? El paciente tiene insuficiencia renal crónica, es decir, que es anemia, ¿es aguda o crónica? Es decir, que si tú agarras y le haces un hemograma al paciente, agarra y sale 3 de hemoglobina. ¡Madre mía! ¡Uy! No, criatura, el paciente ya aprendió a vivir con ese nivel de hemoglobina, porque es una patología. ¿Que has hecho uso de gran información? ¿Te has ido al internet, a San Google y has dicho, por favor, ayúdame que esto no lo puedo resolver? No. ¿Te das cuenta? Yo no le veo dificultad, pero tienes que jalar la información. Tú dices, ¿se ha venido de eso? Bueno, es algo que has visto, pero ahora ya te estoy enseñando, te estoy ayudando a que tu enfoque tiene que ser clínico. Salvo que ya hayan hecho la hemodiálisis, ¿no es cierto? Y el paciente va por emergencia y se choca. Hace un colapso, etcétera. Pero eso no es los datos que te he dado. Entonces, tienen que saber jalar la información. Bien, entonces, hemos visto la adaptación celular, los tipos de adaptación celular, que quede marcada, que son fisiológicas, porque sucede en nuestro organismo normalmente, y lo que estamos aprendiendo que también hay patológicas. ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo debes de leer y qué debes interpretar? Es importante, porque lo demás difícil no es. Que hay mucho acá de bioquímica y todo eso sí es cierto, pues es cierto. No hay más. Tienes que repasar muchas cosas. ¿Cómo era? Sí. Bien, vamos a ver entonces. Abran sus ventanas, por favor, las ventanas para que les entre aire. Yo voy a abrir acá la puerta. Bien, entonces chicos, estábamos, ¿no es cierto?, en lesión celular. ¿Cuándo hablamos de lesión celular? ¿Quién me dice? Fuerte. Cuando los mecanismos de adaptación son bastante pegados y en este caso ya directamente es una estimación. Muy bien. Ahora, por ejemplo, estructuralmente o morfológicamente hablando, ¿qué se compromete para hablar que es una lesión celular irreversible? Porque si quitamos la losa, hemos dicho, puede ser reversible. Cuando hablamos de ese punto de quiebre y hablamos de irreversibilidad. Cuando hay un daño mitocondrial o en la membrana. Bueno, en general, el daño que es a nivel ultraestructural, de organelos fundamentales, ¿no? Mitocondria, etcétera. Allá no hay marcha atrás. Ahí inició, ¿qué cosa? La muerte celular. Que ya hemos dicho que hay dos, ¿no? ¿No es cierto? Ya hemos visto la programada y la no programada, que es la necrosis. ¿Queda claro? Entonces, bien, estamos viendo las causas, creo que nos hemos quedado en esto, si mal no estoy, de lesión y muerte celular. El influjo de calcio intracelular y la pérdida de hemostasia del calcio, y como nuevamente les he dicho, ¿no? Eso ya es más bioquímica. Entonces, acá que es muy importante, el mecanismo, ¿cómo se da? ¿No es cierto? Hay mala función de la ATPasa, ¿no? Del manganeso y calcio, ingresa el calcio al citosol, es la imagen que tienen acá, y se libera el calcio de ¿qué? De las organelas. Se comprometen las organelas, ya no hay marcha atrás.
y activan que las fosfolipasas, que todo lo que termina en asa, que son enzimas. ¿Y qué hacen pues las enzimas? Destruyen proteasas, nucleasas y se induce que a la apoptosis. Luego tenemos la acumulación de radicales libres, ¿no? La lesión celular inducida por radicales libres es un mecanismo importante de daño celular en muchas situaciones patológicas, como las lesiones químicas por radiación, lesión por isquemia, perfusión, envejecimiento celular, destrucción del microorganismo. ¿Y quién me da un ejemplo por radiación? ¿Quién me da un ejemplo? Radicales libres por radiación. ¿Algún ejemplo en general? En el tratamiento de neoplasias. Sí, pero tienes que darme qué, ¿no? ¿Qué tipo? Una quemadura por el sol, por ejemplo. Muy bien. En tratamiento de neoplasias, pero ¿con qué? Completa lo que me dices. Si dice radiación, hablamos de radioterapia. Fuerte. Radioterapia. Los que estuvieron expuestos al accidente de Chernobyl. Radiación. ¿Listo? Ejemplos de isquemia por reperfusión. Vamos, también se ha hablado de ejemplos de eso. Cuando hay un trombo en una arteria y haces el procedimiento de trombólisis para la repercusión. ¿Ya? ¿En qué patología podría darse eso? En un trombo en la arteria coronaria, por ejemplo. Claro, pero, a ver, sigamos más ahí. Yo sé que vas a responder todo. ¿En qué sexo se da más o qué patología? O sea, María que tiene 5 años puede presentar esa patología, o Marta que tiene 50 o 60 años. Mujeres mayores. ¿Por qué? Sigue. Sigues, que sí puedes. Mujeres mayores, ¿por qué? Se ha dicho, de incidencias mayores mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por éstasis en miembros inferiores. ¿Qué se llaman? Varices. Sí puede. No entiendo por qué no sigue. Sí puede. Ese es el objetivo y es lo que se quiere. Y bueno, sí, lesiones químicas. Hablen. Lesiones químicas. Fuerte. No te escucho. Lesiones químicas, por ejemplo, como el cianuro. ¿Qué más? En el caso del mercurio, los mineros. Sí, ¿qué más? Sí, lesión hepática. Sí. Intoxicación por monóxido de carbono. Sí. Pero el monóxido de carbono, más que todo, diría, ¿qué cosa? Sí, es lesión química. Hablamos de lesión química. ¿Está claro? Entonces, vámonos a un ejemplo que puede ser muy clásico, el que está más en vuestro grupo etario, ¿no? La edad del enamoramiento, de las frustraciones, de la irritación rápida, y resulta pues que Pedro ve a María que está siendo conquistada por Luis, que tiene su Ferrari último modelo, mientras él solo tiene su bicicleta. Y bueno, la cambia y él está tan enamorado, como dicen ustedes, hasta el tuétano, que va, y bueno, no se va al puente de Chilina porque es muy lejos, pero sí se toma un galón de, ¿cómo se llama?, de lejía. O agarra y coge las medicinas que puede, etcétera, etcétera. Y tenía un docente que siempre agarraba y decía, chicos, para que se quiten la vida, tienen que asegurarse que va a ser así. Yo decía, como dice eso, no te tomes un paracetamol, un diazepam, o eso, tómate la caja entera, así nadie te va a recuperar. ¿Qué sucede cuando ingieren, por ejemplo, la lejía? La lejía va a agarrar, voy a dibujar acá que tenemos luz, ¿no? Este es el esófago, ¿ok? Voy a dibujar acá el esófago, ¿no? Esta es la unión gastroesofágica, bueno. Por ahí ya he dicho que no soy buena dibujante, pero bueno. Entonces, entra por acá, llega mientras la atienden, le produce, le hacen un lavado gástrico y todo eso, y le sacan por aspiración o le producen el vómito. ¿Para qué?
con el voto, ¿qué va a pasar? Aparte que hay el lavado gástrico, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber ¿esto qué cosa es? Alcalino. ¿Está bien el pH o no? Por favor, ya han estudiado eso. Y acá el pH va a ser ácido. ¿Listo? Lo que ingresa a la lejía es alcalina ácida. ¿Y por qué? Yo solo he hecho una cara, ¿esto que cambia de idea? Mira lo que pasa con la lejía. Va a corroer, va a lesionar el epitelio de la mucosa. Al momento de ingresar y en el momento de regresar. Bueno, pues llegan y hacen el lavado gástrico, se queda tranquilo y bueno, lo recuperaron, ¿no? Y decía, ¿cómo no me mataron? ¿Cómo no escuché el consejo de la doctora que decía que me tenía que tomar la caja entera de diazepam, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, vamos un poco más, porque eso es importante, quiero que lo entiendas. Que todo va a patología, todo te va a producir una patología, ¿no? Listo. Entonces, ese cambio de pH va a lesionar el epitelio de la mucosa. ¿Qué epitelio hay acá? Poliestratificado, plano, ¿no? Cornificado. ¿Y acá qué cosa va a haber? Transición de epitelio. ¿Acá qué va a ser? Cilíndrico. ¿Sí o no? Listo, muy bien. Ácido alcalino. Entra acá y lesiona. Ahora te digo una cosa. Es lo mismo que agarra y fico, me tira esto y me da un golpetón y se va, a que agarre y me tira al suelo y me dé. No. ¿Qué va a cambiar ahí? La lesión, solo fue un golpe, va a ser leve. Pero si persiste y está por más tiempo, ¿va a producir mayor daño o no? Sí. Recuerden siempre que la noxa, justamente te digo, si se retira la noxa, todo es reversible, pero si está y empieza y sigue más, va a haber más daño. Entonces, a lo mejor a este jovencito, la mamá entra porque no sale del cuarto y le dice, tiene a comer, y le cuenta que está, ¿no? Botando el zumo y todo y lo lleva, pero no sabe cuánto tiempo ha estado con ese corrosivo en su sistema digestivo. Entonces, nadie sabe y agarran y todo eso. Y me estoy adelantando a algo que se denomina, porque ya iniciamos con ¿qué? Con lesión celular. Va camino más, porque todo lo que van a aprender jóvenes es una unidad, no es que hay muerte celular, adaptación, lesión, no es una unidad, por favor, eso debe quedarle bien claro. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando vomita, sale todo, hasta rasgos de sangre, porque ya ves que ha producido una lesión. Es decir, ha lesionado acá o ha lesionado acá. Y mira, si lesiona acá, para eso estudias histología, ¿no? Ese epitelio policertificado, claro. Después de la mucosa, ¿qué viene? ¿Qué viene? Submucosa. Después de eso, ¿qué viene? Muscular. La muscular y después la serosa. Me lesionó la mucosa. Y cuando me lesionan la mucosa, ¿cómo se llama? Porque hay tipos de... ¿Cómo se llama? Eso han hecho histología, por favor, eso ya he enseñado, no sé, ustedes no se olvidan, no quizá, pero se llama solución de continuidad. ¿Qué solución de continuidad? Acuérdate de la manzana de Adán, cuando le das la mordida, ese hueco que queda es la solución de continuidad, o sea, una úlcera. Entonces, ¿qué pasa? Perdiste para acá, tejido, y acá perdiste, y esto que va a hacer. El organismo de inmediato ataca acá, a través de los vasos sanguíneos llegan los leucocitos y empieza la lucha acá y todo eso, y en esta zona vas a encontrar ¿qué cosa? Cualquier cantidad de neutrófilos que van a hacer la guerra con esto que está produciendo la noxa, etcétera, etcétera. Y si no lo atendieron a tiempo el pata, sucede que no solo comprometió la submucosa, y llegó hasta la muscular, o sea, mira el huecote que queda acá. Y ahí estamos viendo los tipos de reparación celular. Si solo hubiera comprometido acá levemente, es una erosión, no pasa nada. Pero cuando te queda todo esto, ya sabes que el organismo no solo va a decir de la noche a la mañana va a recuperar. Tiene que empezar a generar todas las células que va a reemplazar este tejido. Y todo lo que va a reemplazar este tejido, ¿qué va a ser? Fibrosis. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber nuevos vasos que van a nutrir a las nuevas células, que generalmente son fibrocitos fibroblastos, que van a reemplazar esto y esto y esto acá.
Por eso que esta zona, si tú la ves, va a ser aparentemente igual, pero esto nunca volverá a ser igual. Va a ser reemplazado por tejido, ¿sí? Ya nos hemos ido a esta reparación, madre mía. Pero es que es así, mira, desde una simple lesión celular. ¿De qué dependió este huecote que se llama úlcera? Del tiempo de que la nox estuvo ahí y comprometió, ¿no es cierto?, la estructura, es decir, la histología del tejido. Perdón, la histología, en este caso del esófago. ¿Te das cuenta? Entonces, no hemos hecho uso de la histología, de la fisiología, etcétera, etcétera, con esto de acá. Eso es correlato clínico patológico. Bien. Así, cuando estudies, busca una información parecida, ve cómo va fisiológicamente hablando, bioquímicamente hablando, que vas a repasar, y ya tienes un caso clínico, pero bien estructurado, haciendo uso de la información básica que tienes. Nada más. Bien, entonces, acá tiene acumulación de radicales libres, miren cómo se produce todo eso. Defectos en la permeabilidad de la membrana, ¿no es cierto? La pérdida temprana de la permeabilidad selectiva de la membrana conduce al último término al daño aparente de esta. Una característica constante es la mayoría de los tipos de lesión celular, excepto la apoptosis. Acá tienes, ¿no?, las causas: depresión, pérdida de fosfolípidos, daño de sitio esquelético, y las consecuencias, la salida. Entonces, cuando hay un defecto en la permeabilidad de las membranas, pues la membrana se va a tornar o se vuelve turgente, se hincha, y ahí vemos los diferentes tipos, ¿no?, de cambios morfológicos celulares y por consecuencia histológicos. Luego tenemos la necrosis, ¿no? Cambios que sufren en las células muertas en un organismo. Las células muertas dentro de un organismo vivo. Entonces, este esquema, ustedes me imagino que ya lo deben haber hecho de mejor manera. Hablamos de reversible nuevamente cuando hay, ¿no es cierto?, se quita la noxa y puede regresar hacia la normalidad. Y cuando no, hay el punto de quiebre o de no retorno y se transforma en una lesión irreversible, ¿no? Entonces, ¿qué origina estas necrosis? La desnaturalización de proteínas, que les decía, acuérdense, siempre yo trato de que sea 2, máximo 3 brazos, que me va a llevar, ¿qué cosa? La necrosis coagulativa, que va a ser un grupo grande de tipo de necrosis, y la otra, que es digestión enzimática, que es la necrosis licuefactiva, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Por lisosomas, la presencia de polimorfos nucleares y macrófagos. Ahora, la muerte celular es la salida hacia el exterior de proteínas intracelulares. Por eso he dicho, la célula se hincha, ¿no?, como que va a estallar porque ya perdió todo y tiene que, y finalmente la detección de proteínas en sangre. Entonces, ¿cuál es lo característico de esta necrosis por desnaturalización? Acuérdate, hablar de muerte celular o lesión celular irreversible, ¿no?, el origen, 2 ramas: desnaturalización de proteínas, que ya les hablé, o por digestión enzimáticas. Ejemplos característicos. Y al hablar de necrosis coagulativa, ya me adelanto un poco, les digo que lo característico de una necrosis coagulativa es que mantiene la morfología o estructura o el esqueleto por un largo tiempo. Por ejemplo, ahorita viene un gran incendio a gran escala y después, al día siguiente de todo este pabellón, solo de este salón, regresamos y pues no vamos a encontrar nada de esto que se quemó, ¿no? Todo esto se destrozó, se quemó todo eso. ¿Qué vamos a encontrar? Los muros. Que de lejos miras, no, ay, esto fue el salón, ¿no?, porque estás viendo la estructura, el cemento, el piso, que no se quemó. Pero lo demás, sí, se quemó. Eso es lo característico de la necrosis coagulativa. Es lo patognomónico y no se olviden de eso. Entonces vamos a ver la necrosis coagulativa, que es propia de la muerte celular. ¿Por qué? Mira, por hipoxia, ¿Listo? ¿Quién me da un ejemplo? ¿No? Porque acá estamos viendo ejemplos. Un ejemplo, aparte de esto, de necrosis coagulativa. Te dice, por hipoxia o isquemia. Vamos. Fuerte. Infarto de miocardio. Sí, ¿qué más?
digamos, en casos de mucormucosis, por hongos se obstruyen las vías y entonces mueren de la obstrucción de la... Cornicosis. Es un tipo de micosis. Eso generalmente da en los pacientes, los que tienen patología. También, pero el mucormicosis también hemos encontrado en pacientes que tienen patología renal crónica. Algunos de ellos en trombos de esos. ¿Qué más? ¿Dónde más? Fuerte. Cuando hay una hemorragia cerebral y llega a haber una isquemia en una zona del cerebro. Isquemia cerebral. ¿Qué más? ¿Qué? Un taponamiento cardíaco por obstrucción. Pues prácticamente, ¿no? Lo que está diciendo, pero sí, ahí está la idea. No seas chismoso, si has leído, qué gracioso que eres, ¿no? Doctora, en algunas heridas abiertas, cuando pasan por la clínica, se va a buen cuidado para buscar isquemia la unas heridas y puede ocurrirse así. Bueno, sí, compromete los vasos. Acá lo principal es que no llega, ¿qué cosa? El oxígeno al tejido. El principio es ese. Y si tú, de principio, sabes que no le va a llegar oxígeno, acuérdate de lo. Mira, por ejemplo, acá. Mira. Acá, a ver, esta es la aorta, esta es las renales, así, ¿no? Arteria, vena, lo que sea, y acá tenemos, ¿qué cosa? El riñón. Acá tenemos la suprarrenal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿O qué puede pasar acá? Simplemente lo que hago. Esto está normal, no hay ningún cáncer ni nada. Pero, tenía el riñón. Pero resulta, ¿no? Que en la suprarrenal empieza a crecer un tumor. Y el primer tipo de crecimiento del tumor es expansivo. O el otro tipo de crecimiento es infiltrativo. Expansivo, y es tan grande que mira. Y solo el efecto de masa de ese tumor, que no ha infiltrado, solo por crecer, que va a hacer que este colapse, ¿o no? Y es decir, mire, estamos hablando de una arteria, es cosa seria. El flujo de las arterias es a 1000 por hora, mientras que de la vena es a 10 por hora, máximo 100, ¿o no? Entonces, mira todo lo que puede producir el efecto de masa, una obstrucción de la luz de una gran arteria. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Falta de oxigenación. ¿Y cómo puede darse la falta de oxigenación? Porque no llega pues sangre a ese lugar. Y las causas por qué no llegan pueden ser miles. Esa es una de ellas. Nada más. ¿No? Vamos. Necrosis coagulativa propia, ¿no? Por hipoxisquemia, excepto en el tejido cerebral. ¿Qué tipo de necrosis es? Linfoendofagia. Bien. Sus células conservan su arquitectura por algunos días. El ejemplo que te dan. Entonces, los ejemplos tenemos el miocardio, necrosis coagulativa, infarto renal. ¿No? Acá tienes, ¿dónde está? Acá. Esto que es el vaso. Otra cosa que les voy a enseñar a identificar siempre, que es muy bueno, tienen que saberlo. Cuando un tejido es fresco, es turgente, o sea, se ve como está con agua y brilloso, y es opaco, mate, cuando está fijado en formol. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Acuérdate, siempre para ti. Si no te pregunto, tú pregúntate para ti si es en fresco o está fijado en formol. Esto de acá es un infarto intestinal, mira cómo todas las fases intestinales, y si alguien es más observador, se da cuenta que acá está la diferencia, ¿no? Esto de acá es normal y esto está infartado. ¿Por qué? Porque este pata tuvo la mala suerte que tenía un tumor, ¿no? De origen fibroso, que por efecto de masa crecía y crecía, y justo colapsó, ¿qué cosa? El tronco en C, el tronco. Entonces, fíjate, todo lo demás necrosó, porque acá, justo las que van para acá, para allá, estaba eso, nada, todos murieron por isquemia. Ese paciente falleció, y lo que están viendo es una necropsia, obviamente. Entonces, miren acá, el tronco de la mesentérica, ¿no es cierto? Sí, perdón. Luego tenemos la necrosis licuefactiva o colicoactiva, consecuencia de la muerte celular, mira, por infecciones bacterianas o de hongos. Se produce una respuesta inflamatoria aguda,
destrucción celular, puede haber pus, algunos le dicen el pus, la pus, como quieran, y el ejemplo más importante de esta que es el absceso o colección de pus. Ejemplos de necrosis, no en este caso licuefactiva, un absceso pulmonar, absceso hepático, infarto cerebral. Este es un absceso, a ver, vamos a ver. ¿Qué es un absceso, doctora? Acá tienes, este es un absceso, este es el absceso, y acá tienes el absceso. ¿Qué es el absceso, por favor? Colección de pus. ¿Cuál es la característica más importante que destaca, que te puede hacer sospechar que estás frente a un absceso? El comportamiento del cuadro febril. Es en esta aquí. Es decir, tú agarras, hoy en día, como todo es digital, ya no hay historias, ¿no? A mano, todavía en los hospitales del MINSA así los hay. Coges la primera hoja, es la evolución, es de la enfermería, ¿no es cierto? Tiene sus hojitas ahí en cuadritos y todo eso que te mide, ¿qué? La temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces, esa temperatura resulta que es así, luego baja así, luego sube así, y luego está así. Exacto. Esa característica de la fiebre en esta quilla, en estacas, es característico del absceso. Y resulta que el paciente tiene por eso, le hacen una ecografía y encuentran un absceso en el hígado. Antes dice, vamos a entrar ahí, hacen un corte y liberan el absceso. ¿Qué cosa es? Colección de pus. Se sale, pero al liberar ese absceso es como que tú agarras, cortas un globo en dos, una naranja en dos, más claro, la liberas de todo lo que está contenido y ¿qué te va a quedar? El hueco. Y mientras te quede hueco, criatura, vas a dejar ¿qué cosa? Que nuevamente vaya coleccionando pus. Por lo tanto, ese es un manejo inmediato. Le drenas el absceso, la fiebre baja y chao. El tratamiento adecuado del absceso es que hagas resección de toda esa cavidad para que ya no haya donde se coleccione la. Eso simplemente son manejos que ya después lo harán, ¿no? Bien, entonces, ahí tienen los diferentes ejemplos. Esto es fresco, fijado. Fresco, fresco. ¿Se nota o no la diferencia? Acuérdense. Bien, luego vamos a ver la lesión celular reversible, la necrosis y necrosis gangrenosa. El término gangrena también debe venir a su cabeza dos cosas muy importantes. La húmeda y la seca. Recuerden que todo lo que está húmedo te va a producir un fastidio, ¿no es cierto? Alguna vez, bueno, yo soy mamá, no sé si alguno de ustedes, pero mismo ustedes, cuando están en el calor en la playa, cuando están con alguna ropa por el sudor, ¿no es cierto? Si no te lo secas y todo te empieza a arder, porque ¿qué? ¿Cuál es el término? Se está escaldando la piel, ¿o no? Eso no. Nosotros, al pequeño, todo eso. Entonces, al hablar de lo que es lo húmedo o lo seco, de gangrena, que es un tipo de necrosis. La necrosis gangrenosa, no, por isquemia, generalmente ¿de qué? De las extremidades inferiores. Hablamos de una gangrena húmeda cuando hay infección sobreagregada, ese es el término. Hay una infección sobreagregada. Por lo tanto, alguna vez yo he visto de un paciente indigente en emergencia que le tuvieron que amputar porque vimos esto. Era terrible. El paciente estaba, ¿qué les digo?, a la mitad del salón o más allá, pero todo el salón tenía un olor pútrido. ¿Ese es el término? Terrible. Así es una gangrena húmeda. Que no se les olvide. Y la seca cuando no hay infección sobreagregada, ¿no? Esas dos grandes diferencias, que es muy importante, por favor, ¿no? Eso es una, cuando hemos puesto regla, todo lo que tiene regla es una necropsia, por favor, esta es una amputación también, ¿no? ¿Y esto qué es? El corte histológico, ¿qué es lo que van a ver en prácticas? Cuando vean en prácticas van a ver macroscopía, cómo se ve el micro y la microscopía. ¿Ok? Entonces, ese es otro tipo de lesión. La necrosis gaseosa, por favor, ¿no? Que un residente me venga a decir que hay una necrosis gaseosa, lo llamo a un lado y le digo, ¿qué gaseosa es? ¿Coca-Cola, Fanta o Sprite? Porque no viene de gas. Gaseosa viene de calcium.
el calcium es igual a leche cortada. ¿Está bien? ¿Alguien ha visto leche cortada alguna vez? Si no la han visto, corre, pide un vaso de leche. A propósito, échale unas 2-3 gotas de limón y eso es el calcio. Ahora sí, si no lo viste, corre, míralo y nunca se te va a olvidar esa imagen. Nunca en tu vida. Entonces, esta necrosis gaseosa es característico de patología pulmonar, que es igual a TBC. Es así. Muchos tipos de necrosis o patologías son neumónicas de algo, así como en una inflamación aguda necrohemorrágica es la pancreatitis, es patogneumónica. Este tipo de necrosis gaseosa es de pulmón. ¿Okay? Es un tipo de necrosis que coagulativa, típica de la tuberculosis. Hay una reacción granulomatosa. Y al hablar de término granulomatosa, vamos a ver, cuando veamos inflamación, nuevamente vamos a tocar esta patología que es tuberculosis granulomatosa, porque el término granulomatoso les va a traer a colación inflamación crónica. ¿Está bien? Para que se forme esta reacción granulomatosa es un tipo de inflamación crónica. Por eso lo van a volver a ver después, ¿no? Y en el microscopio vamos a ver pues todo esto que ven acá. Entonces, los ejemplos de necrosis gaseosa, un ganglio pulmonar con necrosis gaseosa. ¿Eso qué es? ¿Quién me dice qué patología es? TBC, ganglio, no. A ver, doctora, te contaré buena historia. Resulta que estaba de serumista y entra una señora, una mamita, porque naciera le dice mamita a la mujer, un papito al hombre. Entra la mamita con el hombre más o menos alto, medio escuincle en cuanto a la estructura física, ¿no? Pero parecía una jirafita que tenía envuelto todo su cuello con algo. Pero desde el momento que entró, un poquito que lo sentí cómodo, tenía también un poquito de doble. Cuando se sentó, la mamita empezó a hablar, y primero se había crecido acá, te dice, y como tenía que ir a pasear la vaquita y todo eso, no le hacía caso. Hasta que un día amaneció acá como un hueco. Y sale una cosa, ¿sabes qué te dice? Como leche cortada, te dice la señora. Ya te está dando todo. A ver, vamos a ver. Cuando te diga eso, lo primero que tienes que ir disimuladamente, les he dicho, estudiante de medicina que no tiene guantes y mascarilla en la mano, bueno, no le vas a decir, ay, no tengo, pero ahí de lejitos y vas a tener ahí con tus pincitas largas o vas a hacer así. Disimuladamente, te voy la mascarita, los guantes, le dice, a ver señora, vamos a ver, siéntese acá, a ver, quítate tu bendita, procura guardar distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estás sospechando de uno. Y se quita y te vas acercando, está protegido con la mascarilla, y le dices, a ver, vamos a ver, usted es muy prudente, no hagan sentir nunca mal al paciente. Lo peor que pueden hacer es eso. Ay, mueve papito ahí, a ver, vamos a ver, así, listo. Agarras un hisopito, una lámina que debes tener siempre ahí, lo vuelve una bolsita de gestión, perfecto, hijo, ya, cúbrete, no hay problema, le echas sus gotitas de alcohol ahí, lo fijas en la lámina y le dices, a ver, señor, ¿qué le preguntas? ¿Quién me dice? ¿Qué le preguntas? ¿Desde cuándo tienes eso? Muy bien. ¿Qué más le preguntas? Te dice, esto he tenido hace medio año, pero así bolitas chiquitas y han ido creciendo más hasta que se reventó. Te está diciendo tiempo de evolución o no. Listo. ¿Qué más le preguntas? ¿Sí tiene dolor? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque algunos ganglios son tan grandes y que por crecimiento expansivo puede estar cogiendo algún tipo de nervio o no. O la piel les tienden tanto que la vuelven turgente y duele o no. ¿Qué más? Sigan preguntando. No, no tanto eso. ¿Se puede recuperar bien? Ya, otra cosa, pero eso tú te das cuenta el toque, cuando te está hablando no. ¿Qué le preguntas, chicos, al paciente? Porque cuando tú has visto eso, tu cerebro ya trajo la información de TB o no. Sí. ¿Acaso has pensado en un linfoma? No. ¿Qué has pensado? TB. Porque viste o te describieron la leche cortada o no.
Esa es tu primera opción, mucho cuidado. Entonces, ¿qué le vas a preguntar? Vamos, ¿qué me dicen? Sí, muy bien. Sí, pero ¿qué más? Hay algo muy importante que debes de preguntar. Si ha tenido fiebre, que va a decir, uy, a veces en la noche sudo, me tengo que cambiar de ropa cada... ¿Listo? ¿Qué más de importancia epidemiológica le debes de preguntar? No te escuché, hija. Y seguramente le vas a decir, ¿eres el único en casa que tiene eso? ¿Y sabes qué te va a decir? Oh, no, mi papá, mi mamá, mi hermano, te empieza a soltar toda la epidemiología. Y ahorita están en tratamiento, ya tienes el diagnóstico, ¿cierto? Ese cultivo te lo va a dar. ¿Ok? ¿Te das cuenta que difícil no es? Pero tienes que saber qué preguntar. ¿Cómo guiarte frente a una probable patología? Pero vamos al otro extremo, porque ahí estamos con ATV, la necrosis gaseosa, todo. Pero usted dice, ay, no hay que enseñar el diagnóstico diferencial, por favor, guagua. Tu mente tiene que ser no tubular de acá para allá y no ver a lo demás, tiene que ser así, abierta en abanico. Entonces, cuando veamos el capítulo de neoplasias, van a ver que ustedes van a estar en obligación de pensar en muchas otras patologías e ir descartando con ayuda al diagnóstico. ¿No es cierto? Eso que se denomina diagnóstico diferencial. Bien, entonces en su cabeza eso, nunca se olviden de esto. ¿Y qué es granulomatosis? ¿Qué tipo de necrosis? Que no es una coagulativa, esta gaseosa, que es característico de quién? De la T, ¿no? Luego te dice necrosis gaseosa multifocal y confluente. ¿Qué patología me pueden dar así? Resulta que la mamita, tú ya has tenido, hace tiempo tenía. Acá, te dice, acá, ya acá te muestra. Todos los lugares, ¿no? Acá solo la tuberculosis pulmonar, estamos viendo que también hay ganglionar, que también hay ósea, que también hay enteroperitoneal, que también hay TB renal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Bien. Y lo clásico que vemos acá, ¿fijado o en formol o fresco? Fijado, fresco. Fijado, fresco. Brillante, turgente, mate. Fijado, fresco, fresco. Está bien. Y te está haciendo ver, en este caso, ¿no es cierto? Esta es la necrosis gaseosa. La leche, o imagen de leche corta. Acá se habla multifocal y confluente. Es multifocal porque, mira, te estoy dibujando los muchos focos que hay, ¿no? ¿Y qué es confluente? Porque a pesar que hay muchos focos, ¿qué pasa? Confluyen y van a formar como una sola masa, ¿o no? A eso se refiere, confluente. Listo, está bien. Y esta es la traducción histológica de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es? Estas son las formaciones, ¿qué cosa? Granulomatosis. Cuando veamos inflamación crónica, pero me voy a adelantar, y el granuloma, esta es la necrosis gaseosa, ¿no es cierto? Acá tenemos células epitelioides, linfocitos maduros. ¿Qué es epitelioide? Oide. Entonces hoy día, si no te acuerdas y si ya lo sabes mejor, todo lo que es oide se parece. ¿Está bien? Se parece. No es, se parece. Entonces si es epitelioide es que es un histocito que toma la forma de epitelio. Se parece, pero no lo es. ¿Queda claro? Son términos muy importantes. Bien. Entonces tiene eso, tiene linfocitos, etcétera, etcétera. Y un dato muy importante, en esta necrosis gaseosa, justo en esta necrosis gaseosa, tienes que hacer la coloración para determinar el bacilo de Koch, porque justo ahí lo vas a encontrar, no en otro lugar. Este condenado le gusta la necrosis y ahí está. Entonces tienes que hacer la coloración de Zinn-Nielsen aquí en la necrosis gaseosa para determinar al bacilo de Koch. Listo. La necrosis grasa, enzimática, ya les he dicho. ¿Qué tiene? No. Esto que es... este es mesenterio, que también puede ser un páncreas. Este es el mesenterio, grasa, ¿no? Se necrosa. Y todas estas zonas que ves acá
con las áreas de saponificación. ¿Qué es saponificación? Que se da la reacción de formación de jabones. Eso ya lo hemos estudiado en química, en el colegio, todo. Y eso se da. Esta saponificación es característica de la necrosis grasa enzimática, que se ve en todo lo que es grasa. Esencialmente, la patología que le caracteriza es la pancreatitis aguda. Si se necrosa el páncreas, el aumento, todo lo que está ahí puede comprometerse. Entonces, son focos de necrosis grasa, formación de los jabones, ¿no? Y que se da, como se ve en la pancreatitis aguda, se liberan las enzimas pancreáticas, hay hidrólisis, ¿no es cierto? Formación de ácidos grasos, combinación de estos ácidos grasos con iones de calcio de la sangre y el famoso proceso de saponificación, necrosis grasa enzima. Causas, ¿no? Ahora vamos a ver otro punto que es, ¿no? Ya hemos visto necrosis, ahora que vamos a ver apoptosis. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la apoptosis? Muerte celular programada. O sea, las células que van a morir degradan su ADN, su proteína nuclear y la citoplasmática. Las causas de apoptosis pueden ser, ¿qué cosa? Mira, fisiológicas, sí, bueno, siempre hay, acuérdate. Entonces, estas fisiológicas, ¿no? Embriogénesis, acá tienen todo eso. Involución del tejido dependiente de hormona, mira, endometrio, atresia folicular, mama del lactante, próstata, las hormonas masculinas, involución dependiente de las hormonas, ¿no es cierto? Renovación de epitelios, piel, tubo digestivo, etcétera, etcétera. Eso es fisiológica. A ver, ¿cada cuánto tiempo cambias de piel? Fuerte. Uy, o sea que si tú no te bañas todos los días a fin de semana, se tapa tu baño. El cambio de piel. ¿Qué tienen que ver? ¿Han estudiado no histología? Bien. Aquí está, ¿cómo le hago los estratos? A ver, es que yo soy, bueno, ya no debo repetirme, soy una espectacular dibujante. Bien, ¿qué son? Acá van a ver muchos que, esto es un epitelio poliestratificado que, cornificado, este es piel, muy bien. Por debajo de esto que vamos a ver, epitelio, ¿qué significa qué? Mucosa. ¿La submucosa? Componentes. Ya está. ¿Quién me dice? ¿Quién estudió en histología, chicos? ¿Cuándo llevó histología? Primer año. Fuerte. Sí, ¿qué más? Glándulas. En el celular subcutáneo, ¿qué van a encontrar? Grasa, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál es el componente principal de la submucosa? ¿Qué tejido? Conectivo. ¿Qué conectivo? Laxo. ¿A quién he estudiado? Este conectivo laxo, ¿cuáles son sus funciones? ¿Se acuerdan? ¿O solo estudiaron por el temor a que no nos jalemos? Dios mío, yo ni venía a clases, ¿no? Total, tengo que aprobar, porque si no, yo esto no lo repito nunca más. Vamos. El conectivo laxo, todo el mundo le dice, conecta, ¿no? Y tiene una capacidad muy importante. ¿Saben cuál es? Es altamente, ¿qué? Vascularizado. ¿Por qué? Doctor, es altamente vascularizado. ¿Saben por qué? Porque esto no vive si esto lo nutre. ¿Cómo se denomina? ¿Se acordaron? Sí. Ahora sí se acordaron. Bien, entonces han visto así a grosso modo la histología, que ustedes deberían saberla, y resulta pues que todos estos estratos de acá, ¿qué es lo que descama? ¿Qué descama, criaturas? La capa córnea. Es lo que ustedes dicen, no sé, por lo menos en casa decían, oye, me ha salido harto chuñito ahí. Claro, si no te bañas un mes. Y peor todavía, mi esposo dice, solo se bañan los cochinos. Yo digo, ¿y este qué será? ¿De dónde vendrá? ¿De qué planeta? Bien, solo se bañan los cochinos. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, esta capa, mira, ¿a esto tienen varios estratos? No. Ya está. A ver, vamos a ver, ¿se acuerdan no de los estratos? Vamos. Este es el estrato basal, llamado también
germinativo. ¿Por qué? ¿Qué cosa hay acá? Las células, las células madre. Justamente estas son las que se van a dividir, van a crecer y van a ir subiendo los diferentes estratos hasta morir, que es el cementerio. ¿Saben dónde se da la muerte? En la capa lúcida, ¿no? Es el cementerio, y la capa córnea, que es lo que va a descamar. Todo eso tiene un lazo, ¿no? Es cada 24 horas. ¿Ah? Chicos, es solo para que se acuerden. Tienen que saber, ya les he dicho, si no sabes normalidad, fuiste, ya no llamas. ¿Cómo vas a saber que lo que tienes es patológico o fisiológico? Acuérdense de todo eso, ¿ah? ¿Y por qué les he dicho a propósito eso? Porque en cada una de ellas se puede originar diferente tipo de cáncer o patología. Bien. Entonces, bien, renovación de epitelios, eliminación de células, acá tienen todas. Y las causas patológicas, que selecciona el ADN por radiación, por fármacos, o sea, las famosas quimioterapias. Hoy en día, solo en los países tercermundistas, que somos nosotros lamentablemente, todavía seguimos usando, ¿qué cosa? La quimioterapia. En cualquier país desarrollado ya son las terapias celulares dirigidas, ¿no? Se estudia el tumor del paciente, con ese tumor se crea vacunas dirigidas contra el tumor, son terapias celulares dirigidas. ¿Por qué entonces aquí el paciente que recibe quimioterapia por un cáncer de mama se le cae el pelo, se le cae las cejas, las uñas, todo? ¿Por qué? Porque lo que entra a sus torrentes sanguíneos es un veneno que no sabe seleccionar lo bueno o lo malo, arrasa con todo. Bien, entonces proteínas no mal plegadas, factores virales, atrofia de órganos y muerte celular en lo que es tu mueres. A leer bien todo eso. El mecanismo de la apoptosis, recordar cómo es que se da una muerte celular programada, porque acabamos de ver que la apoptosis puede ser fisiológica y patológica. La fisiológica ya, el mejor ejemplo que hemos dado, que es cosa, descamación, la descamación, desprendimiento de la capa córnea de la piel. Entonces, estos mecanismos se dan en dos fases, ¿no? Iniciación a través de la vía intrínseca, ¿no? Y de ejecución. Entonces, acá tienen todo esto. ¿Y eso qué cosa es? Esto es fisiología, biología celular, biología molecular. ¿Pero han hecho esto o no? Quien me dice que no, me ayudan a lanzar la primera piso. Entonces, chicos, aquí están, eso lo han hecho, por favor. Yo soy patología, en el otro lado están los docentes que le están explicando esto. Bueno, algunos, no todos. Pero bueno, finalmente, ya depende de ustedes o no, ver cómo es los tipos de apoptosis, por favor. Es muy importante. También es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque en alguna de esas fases de la apoptosis, de su desarrollo que no tienen acá, se puede alterar. Y al alterarse, esta apoptosis, que es lo que va a suceder en la neoplasia, en la inmunología del cáncer, donde agarran los P53, ¿no es cierto? Agarran, mutan al checkpoint, que es el que chequea que el ciclo celular esté bien, ¿no? Agarra y dice, voy, reparo. Hay un mecánico excelente, y estas células neoplásicas son tan hábiles, tan inteligentes, que muchas veces nos deja boca abierta, ¿no? Van y dicen, ¿quién está manejando el ciclo celular? A ese voy a atacar. Y lo atacas a él, lo mutas, y le dices, tú vas a hacer lo que yo quiera, así es que te doy las órdenes y se acabó, y se acabó el mundo, porque ahora esa célula va a replicar y va a hacer que son células neoplásicas malignas, muchas veces a alta velocidad. ¿No es cierto? Eso es así de bonito la inmunología del cáncer. Bueno, igual haremos. Luego vamos a ver, ya hemos acabado ahorita, ¿no es cierto?, todo ello, y vamos a ver las acumulaciones intracelulares. Es muy importante que lo veas, también lo vamos a ver en prácticas, pero ahorita, ¿qué va a suceder? A ver, vamos. Quiero que escuchen bien lo que les voy a narrar, y algunos de ustedes ya va a ir pensando en algo. Por ejemplo, Pedro trabaja en una mina de carbón, ¿no? Va todos los días. El bus lo recoge 5 de la mañana y está regresando 7 de la noche. Martín, como tiene 12 de hijos que Pedro, no trabaja pues a solo ese horario. Agarra, hace horas extras toda la semana y descansa
Martín es el ingeniero supervisor que va y supervisa a ellos. Puede ir 1 o 2 veces por semana, y las 1 o 2 veces por semana que va a la mina a supervisar a estos 2 trabajadores que tienen dos tipos de regímenes laboral, pues no entra en el socavón. Lo supervisa, ¿no es cierto?, a través de medicina, ¿no? Exámenes auxiliares, con eso, conversa con el médico, o conversa con él, a ver si está produciendo bien o no, etcétera, etcétera. Pero el tiempo que está con ellos es muy relativo, es muy puntual, 1 o 2 horas o máximo 1 día por semana. Acá he quedado 3 personajes que tienen 3 regímenes diferentes de exposición. Uno tiene una exposición de 12 horas, el otro tiene exposición de más de 12 horas, puede ser 24, etcétera, etcétera, y el otro que se expone solo 1 día, es decir, digamos 12 horas a la semana, máximo 24 horas. ¿Te quedó claro? Sí. ¿Por qué es muy importante los datos que te dan? ¿Por qué? Porque el primer trabajador está más tiempo expuesto a las partículas de carbón. ¿Qué quiere decir? Mayor tiempo de exposición, mayor acumulación. Mayor riesgo ¿a qué? A patologías infecciosas. Mayor riesgo ¿qué? A fibrosis pulmonar. Esa es la regla. ¿Y de qué ha dependido? Del tiempo de exposición. ¿Queda claro? Y les debe de quedar claro, porque muchos de ustedes no van a ser especialistas médicos como un ginecólogo, un gran oncólogo. ¿Van a ser qué? Administradores y gestores de salud, ¿o no? Otros van a ser, pues, salubristas, ¿no? Salud, seguridad del trabajo, van a trabajar en minas, y tienen que saber todas estas normativas. Y ese es el principio. Entonces, por ejemplo, en esto, pulmón, este es su pulmón, fresco o fijado en formol. Fresco, porque es brillante, turgente. Y lo que estás viendo acá, estas líneas negras, son depósitos de partículas de, que te lleva a una patología que se llama ¿qué? Antracosis pulmonar. Eso es un depósito de una sustancia externa que a través de las vías respiratorias ha entrado a tu pulmón. Pero para que entre y se quede acá, ¿sabes cuál ha sido el proceso? Mira, el primer filtro que pasó esas partículas de carbón, ¿qué fue? Si se pone ese trabajador su equipo de protección personal que se denomina EPPs, esos filtros va a disminuir pues marcadamente el ingreso de esas partículas. Pero ¿saben qué hacen estos diablillos? Alguien que se dé el trabajo, creo que ya no hay muchas, pero en la Mariscal Castilla hay un estadio de los Palitos, unas tiendas. Un día que he ido ahí, he visto mamelucos de la Sauber, pantalones, jeans, botas de cerro verde, mascarillas especiales, todas nuevecitas en venta. Qué gran, ¿no? Vendes por acá, eres un vivito, después vas a estar cargando tu tanque de oxígeno del pulmón. Ahí lo cargas. ¿Por qué? Porque no puedes respirar con fibrosis pulmonar. Paso por acá. La primera barrera, ¿cuál es? Hemos hecho histología. ¿Cuál es? La mucosa respiratoria. ¿Qué hay sillos o no hay secreción mucosa por esos cuerpos extraños? Sí. Esa secreción mucosa va a captar las partículas macros, pero las pequeñas se ríen y siguen adelante. Toda la vía respiratoria, ¿tienen cómo es? Entran en la vía respiratoria, pasan lo que es el sistema ganglionar, el linfático, ¿no? Que filtra todo lo que pueda, pero se satura, pues. Y finalmente, como ya nadie las puede filtrar, van y se asientan donde en el parénquima pulmonar. Antracosis pulmonar. ¿Listo? Pero no nos quedemos ahí. Es un depósito, pero vamos, ya está la patología ahí. Pero esa patología dice, ¿sabes qué tienes antracosis pulmonar? Que levante la mano quien no la tiene. Todos tenemos cierto grado de antracosis pulmonar. ¿Por qué? El medio ambiente pues está contaminado. Pero como uno de la mina, ni hablar, ¿no? Años luz diferentes. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede con ese que trabaja más horas y se expuesta más? Esta antracosis pulmonar va a saturar y va a haber
Por ejemplo, este es el parénquima pulmonar, así, a grosso modo, estos depósitos de carbón, que puede ser así, o puede ser así, o puede ser tanto, ¿no? Que se van a unir y van a entrar una masa. ¿Y ese carbón es normal que esté en tu cuerpo? No. ¿Cómo lo denominas? Noxa o factor externo, ¿o no? Sí, porque es algo que no es de tu organismo. ¿Y qué hace tu organismo? Ay, dice, ¿y este qué hace acá? Y va a haber una, ¿qué? Respuesta celular. Y ya les he dicho, la respuesta celular, que va a ir leucocitos, histiocitos, una pelea, los histocitos ganan, qué sé yo, todo eso. Y si es muy poquito y es poco de exposición, pues una inflamación aguda que se resolvió sola. Ya estamos hablando de inflamación, ¿no? Pero este trabajador trabaja más de 20 años en la mina. Cáete la cuenta con eso. Quiere decir que ese pulmón, ¿no?, hizo esa respuesta y como no respondió a lo agudo, pasa a lo que es respuesta crónica. Y el organismo, la respuesta crónica que tienes con la fibrosis pulmón. ¿Por qué? Porque esas partículas de carbón, como se enfrentan a la respuesta inflamatoria, ¿no? Se elimina o no hay muerte celular, va a haber destrucción celular, va a haber reparación celular y todo lo que repara es fibrosis. Y finalmente el paciente por el tiempo de esto va a hacerle una fibrosis pulmonar. Mira pues, como un depósito de partículas de carbón me puede producir, ¿qué cosa? Fibrosis pulmonar. Mira todo lo que ha recorrido. Pero está libre, esa partícula es muy aparte de cuando hablamos de fibrosis pulmonar, no, criaturas, todo está relacionado. Entonces tenemos acumulaciones intracelulares, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Cantidades anómalas de sustancias potencialmente perjudiciales que se pueden localizar en el citoplasma, en organelos, en el núcleo. Lípidos. En el hígado me va a dar ¿qué cosa? Esteatosis hepática. Acá está. Y alguien, porque van a ver en práctica, y recuerden, criaturas, este es el hepatocito, ¿no? Así, más o menos lo voy a dibujar así, porque así lo han visto en histología. El de cerdo creo que tiene hasta hexagonal y todo. Entonces es el núcleo del hepatocito y la célula grasa está por acá, tanto, la cosa es que ingresa ahí la célula grasa y vas a ver así como un globo, como el núcleo periférico a la, y esta es la célula grasa. Entonces tu diagnóstico es esteatosis hepática. Ese es el cambio morfológico que se da, ¿no es cierto?, en el hígado. ¿Por qué? Por lípidos. Colesterol, ateroma, ¿no? Alguien se ha visto necrosias, o si no, ahorita. Llegando a casa le dicen, a ver, no sé si trabajan con su CIDI, con lo que sea que trabajen, y dicen, muéstrame una imagen, cómo se forma un ateroma, ¿no? Y vas a ver. Eso es su complementación a lo que han escuchado. Entonces, acá, ¿por qué, chicos? Cuando hay un ateroma, ¿no es cierto?, que se expone, rompe la matriz extracelular y expone los fragmentos de lípidos, migran ahí y también pueden embolizar. Santomas, OMA, a partir de ahora, el término OMA, ya lo estamos viendo acá, ¿qué cosa es? OMA, igual que cosa, tumor. Tumor a secas, ¿ah? Tumor a secas. Cuando hablamos de tumor les he dicho que no estoy hablando si es benigno o maligno, es un tumor a secas. Entonces, a partir de ahora, OMA es tumor. Algo nuevo que va. Santomas. Santomas son, quien ha visto a un adulto mayor, a una tía, a un abuelo, a alguien le ven acá en el párpado inferior como unas lentejitas medias amarillas, esos son los santomas. Colesterolosis, vesícula biliar, generalmente cuando nos llega la vesícula, vaciamos y toda la mucosa de la vesícula parecen puntos amarillos, es colesterol. También se ve en práctica. Proteínas, es muy importante las extracelulares, ¿no es cierto?, como el amiloide, acá tienen la amiloidosis. Intracelulares, por ejemplo, el glucógeno en la diabetes. De pigmento, hemos visto, ¿no es cierto?, qué cosa exógenos, el carbón, que me va a dar antracosis. Los tatuajes. Ya viene el dilema, ¿no? Ay, doctora, yo he querido donar para mi mami que está mal y no me han dejado donar. ¿Por qué? Porque tengo un tatuaje. Ah, sí, le digo, ¿por qué? A ver, ¿cómo fue? Me interrogaron, ¿qué está tatuaje? No puedes.
Y yo le digo, sí, ¿cuándo te has hecho el tatuaje? Cuando era adolescente me enamoré por primera vez, pero ahora ya no le preguntaron ni siquiera el tiempo de tatuaje. Sí puede donar, ojo, pero tienen que ver el tiempo, la magnitud, muchos factores ahí, ¿no? Pero sí pueden donar, a mucho cuidado, por eso les deben de preguntar muchas cosas. Y endógenos, la lipofucsina, pigmento marrón, chicos. Al hablar de lipofucsina, es un pigmento como un amarillo dorado, que lo van a ver. Pero el término lipofucsina me dice que es igual a ¿qué? Envejecimiento celular, normal, fisiológico. La presencia de lipofucsina me dice que esas células ya están viejitas. Es un envejecimiento celular. La melanina, ya lo sabemos, todos los que somos trigueñitos, por lo menos tenemos menor probabilidad de sufrir un cáncer de piel a todos los blanquitos, guapos ellos, que no tienen una capa gruesa de melanina que les protege de la filtración de los rayos UV, por lo tienen mayor porcentaje de ¿qué? De exposición a los rayos UV y mayor probabilidad de un cáncer de piel. Eso también ya lo han estudiado cuando han hecho ¿qué cosa? Histología. Luego tenemos el ácido homogentísico, que es un pigmento negro, la hemosiderina, que es derivado de la hemoglobina, por ejemplo, que hay una hemorragia pulmonar, transfusiones frecuentes, etcétera, etcétera, porque ustedes también han visto en bioquímica que la hemoglobina, ¿no? Glóbulo rojo, vasodestrucción. ¿Cuánto tiempo? 120 días. Pero esa hemoglobina se rompe, forma el grupo hemo y luego la globina. Y todo ese proceso, no lo voy a repetir, ¿no? Para que no se olvide. Y la bilirrubina, que me acuerdo de Juan Luis Guerra, la 440, y cuando tú ves a un paciente así, escleras amarillas, ¿qué vamos a decir? Ictericia, que también puede ser fisiológica y patológica o no. Sí. ¿Hay ictericia fisiológica y recién nacida o no? Sí. Entonces, fíjate que todas nuestras acumulaciones están relacionadas, pueden estar relacionadas directamente con algo fisiológico, entre comillas, o patológico. Bien. No les he dado descanso porque tengo que entrar saliendo de acá a un curso hasta las 7 de la noche, no sé, voy a ir atrás y me voy a poner mi abrigo y me voy a dormir porque no sé qué voy a escuchar. Calcificación patológica y